Bueno, de regreso en el plato del día, Gracias, iniciando. Dilcio, por el Q. Gracias a Dilcio por el Q. No, Dilcio no está en nosotros hoy, mi amor. Yo no sé qué es lo que a él le pasa. Tú sabes que hay personas que en la época de Navidad le entra como una tristeza. Ay, sí. Y como un mal humor. Sí, como que sí. todo el mundo reacciona distinto Sí, claro, a claro, la época claro. de Navidad. A otros son como demasiado alegres, fusivos. Recuerden que todo lo hacemos a partir de nuestros amores, de nuestros temores y de nuestros dolores. Ey. Y lo que para alguien puede ser alegría, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Hay una cosa que se llama frijolito, que yo no lo puedo ver. Ah, lo que vuelan. Lo que se come, Ah, una lo que habichuela, un tipo de habichuela. En el Cibao, en el sur le dicen anconí. ¿Y cuál es? En el sur le dicen anconí. ¿Tú lo has visto eso? Y yo lo No. detesto. Será eso. como se parece un poquito el color de Es como una la- habichuela blanca, como cremita, con un punto Un negro poquito arriba. negro. Sí, sí, sí. Eso te recuerda a malos tiempos. Pues, claro, porque en a mi mí casa también me abundaba. recuerda a Se malos parece a la tiempos. lenteja, pero más grande. Una Porque- comida específica. Porque abundaba Sí. en el, Pero además, en el pueblo. es muy y- buena, da mucha sangre. sí, pero es muy mala. Pero sabe muy malo, sabe a ceniza. No, eso no es Dios verdad. mío, Yo lo ahí digo va. yo. Un moro de eso Pero más bueno, a mí me significa. A ti no te... ¿Ves? A mí me significa pobreza, miseria, problema. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que entenderla. Posiblemente a Dilcio, la Navidad le recuerda sus Todo el mundo Mira, dolores. en los conmigo con la años- sopa. Yo no como sopa. No porque come cuando sopa yo porque estaba te recuerda de a niño eso. enfermo, mi mamá me daba sopa. Ah, sopa. No, ves. súper enfermo ese asunto. Esos dolores. A Sí. mí me recuerda, mi papá trabajaba para el gobierno en los años 70 y 80 y cada vez que el gobierno cambiaba, él se quedaba sin trabajo. Ups, eso sigue pasando ahora. Pues sí, el asunto es que luego pasó al sector privado, gracias a Dios lo entendió. Pero el asunto es que en esos momentos difíciles siempre se hacía espagueti, la carne como que escaseaba. Ajá. Y se hacía Pero no mucho hay, espagueti, no hay una espagueti. cosa más buena que Y un el moro, espagueti Cuando para es ti. un muchas moro de habichuela veces. negra con espagueti rojo. Oh, Ese la no, acompaña. ya- El acompañamiento del Mi espagueti. hermano al sol de hoy que toda, comida no de se lo haitiano, come. dice, No come No. espagueti. Mira, Sí. Es No así. se lo comen Entonces, así. Dilcio, la Navidad después para dicen que somos Dilcio. racistas y le Aparte, culpan es que Samuel. triste, Sí. es triste, pero Desde- tú tienes toda la razón. Siempre va a depender de tus Que hay, experiencias. hay un merengue Eso es típico así. que dice, ay, esta Navidad. Navidad sin mi madre se Navidad llama, sin una mi cosa madre, muy tristísima. dura. Ay, Dios. Tristísima ¿Y qué te incluso. pasa, viejo año? Ah, Es triste. sí, pero es nostálgico más que triste. Exacto, Porque en el nostálgico. caso de Navidad sin mi madre, que hay una versión de Guandulito y una Sí. versión de Alex Bueno, que son muy buenas las dos, la verdad es que a lo que se canta es a un canto hondo de tristeza Sí. y de ausencia. Que a mucha gente le da mucho dolor en Doloroso. esta Yo, época. hay gente que no sale, por ejemplo, a mí no me gusta salir en Año Nuevo, Ujú. me gusta quedarme en mi casa en Año Nuevo. Disfruto mucho la Nochebuena, Sí. mucho, pero no Nochebuena, almuerzo de Navidad. Ay, el En la casa. Y almuerzo. entonces así. me gusta. Pero ustedes saben cómo se Aceptamos- puede la aceptamos cualquier nostalgia, invitación la aquí para nostalgia cenar, navideña. Nochebuena. Por cierto, Anderson Humor hizo un sketch en estos días maravilloso, repartiendo a toda su familia en Ah. diferentes casas. Ay, Me sí, sí, encantó, sí, sí. me encantó. La distribución. Miren, una manera de hacer que la Navidad sea mejor, si usted es de las personas que se entristece o si es de lo que se alegra igual que yo, es dando al otro, es recordando el origen de la Navidad, que es el amor más grande, la luz del mundo, se supone, no hay datos precisos, pero se supone que llegó en este momento. Y yo tengo una información que quiero compartir y agradecer a nuestra querida Fara de la Mota de la Fundación Regálame Esperanza, que unida a la Fundación San Jude, pues nos invitaron a participar a Empacadores de la Esperanza. ¿Ustedes saben cuánto recolectaron ese día que tú hiciste algo bueno, Samuel? Ese día que tú hiciste algo bueno. Ella dice como que la única vez que yo he No, hecho porque algo yo te veo bueno. aquí hablándole a los muchachos. Recolectaron 667 Ay, sí, yo lo vi, pesos. Una participación Oh. maravillosa que tuvo lugar en la Novia de Villa y que le permitirá seguir regalando esperanza de vida a niños que Qué luchan bueno. contra el cáncer de la Fundación San Jude. Nuestro respeto y cariño a Fara de la Mota y a todos los que estuvieron ahí. Qué Así bonito es, eso. seguiremos regalando nuestro tiempo. Claro que sí. Sí, para Doy de Lo mi pueden tiempo, invitar la doy de próxima mi vez tiempo, también. doy de mis talentos, doy de mis tesoros, doy con alegría, gozo y amor. Amén. Doy con amor porque amo dar. Es un Así principio es. de prosperidad. Muy Sí, bonito. Principio de prosperidad, ¿escuchaste? Sí, yo me inscribo de nuevo si me invitan. Yo voy de Así primerita. es. Bueno, vamos con las las informaciones, sí, señores. Sí, el sector La Sursa del Distrito Nacional concentra la mayoría de los casos de cólera que se han identificado en el país, que ya suman 12.
desde que se detectó el primer positivo en octubre pasado. 6 de esos 12 confirmados con la enfermedad pertenecen a esta barriada que bordea el río Isabela, afluente donde ya las autoridades de salud han detectado la bacteria que produce el cólera. El Ministerio de Salud, junto a otras organizaciones comunitarias, intervinieron en el sector como parte del protocolo de control de propagación. Eso es difícil, y más cuando involucra ríos. Pero la falta de un sistema adecuado de disposición de las aguas residuales ha caracterizado por años a la Sursa como, ¿verdad?, un foco grande para contaminaciones. La Sursa es un barrio que nosotros conocemos por un asunto de orígenes, aunque parezca paradójica y chistosa la comparación, pero para que la gente tenga una idea de dónde está, queda muy cerca de la 42. Del Mercado Nuevo. Y del Mercado Nuevo. El Mercado Nuevo es un antro de contaminación y de cualquier cantidad de cosas. O sea que todavía esa zona resulta más peligrosa, pero además en la zona también hay mucho hacinamiento físico. La gente vive en casuchas en muy mal estado y en una disposición de los desechos y las heces fecales y los desechos sólidos y los desechos humanos, pues con muy mala estructuración, digamos. Claro. Hay muchas letrinas todavía por ahí, o sea, no hay un sistema cloacal que disponga correctamente de los desechos. Y todo va al río. Todo va al río, pero además y la gente usa el río. Eso iba a decir, un río en el que la gente se baña, un río en el que la gente se transporta. Y nos sorprendemos cuando vemos el río Ganges en la India, donde la gente lava los muertos, se baña, defeca, hace de todo. Y es un río que tiene para ellos, que con sus creencias, es un río que tiene poderes mágicos. Y cuando vemos eso en las grandes urbes, ay, uno se sorprende, ay, Dios mío, pasa aquí continuamente. Pero después hablamos de lo raro o lo bueno que es que las grandes urbes tienen río. Sí. Tienen río, cuidado. No. Cuidado. Lo que pasa es que, señores, de seguir hablando de eso, porque tenemos la línea telefónica para saber cómo prevenir el cólera. Yo creo que afortunadamente es una enfermedad que puede prevenirse. Tenemos a la presidenta de la Sociedad de Infectología, Cleiby Pérez, que nos va a orientar a nosotros y a nuestra audiencia de cómo prevenir contagiarse del cólera. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, gracias a todos los que nos escuchan y a ustedes por la invitación. Muchísimas gracias, doctora, por estar con nosotros. Cuando dábamos la información de unos 12 casos ya identificados desde octubre hasta la fecha, y uno ve el periodo de tiempo, ¿va rápido? ¿Va lento? ¿Cómo va el proceso de lo que está pasando en la Sursa con respecto a si se le puede llamar brote de cólera? Bien, hay que recordar que realmente luego de unos 100 años sin tener cólera en la isla, ya hace unos 12 años que se estableció. Estamos hablando de los primeros casos confirmados en octubre del 2010. Entonces, a partir de ahí, la enfermedad ha pasado por una efervescencia inicial. Ustedes saben que sobre todo afectó por donde entró a la República de Haití y luego pues pasó a la República Dominicana, donde también afectó, pero de una manera más limitada. Entonces, hemos tenido cólera en la isla, pero durante un tiempo dejaron de reportarse casos y de presentarse la enfermedad o de hacerse de una forma muy esporádica. Entonces, al reintroducirse con fuerza el cólera en la vecina Haití, en la actualidad o recientemente, pues ya eso alerta a las autoridades y al sistema de salud de la República Dominicana del impacto que puede tener en nuestro país, y ya se está empezando a ver. Entonces, claro, esto podría extenderse porque recordemos que es una enfermedad asociada a la pobreza, asociada al mal desempeño en cuanto a la higiene, a la preparación de los alimentos, al consumo de agua no potabilizada. Entonces, en nuestro país tenemos muchas zonas donde lamentablemente esto es una realidad, por lo cual podría también impactarnos, y es importante lo que ustedes están haciendo, ¿no? Educar sobre todo eso a la población, de que estén atentos, de que realmente es una enfermedad que produce un cuadro diarreico importante que se asocia a deshidratación y a otras complicaciones, pero si se maneja adecuadamente, sobre todo reponiendo el agua y los electrolitos que se pierden, pues tiene generalmente un muy buen desenlace. Es decir, si se maneja adecuadamente, pues no tiene por qué asociarse a mortalidad. Sin embargo,
Sin embargo, pues lo más importante es la prevención. Y la prevención, lo más importante también es ver estas zonas que son realmente, que están alrededor de los focos donde se ha identificado, sobre todo del río, estas comunidades. Recordar que estas comunidades que viven en unas condiciones también de muchas precariedades, hay que ir realmente, que eso se empezó. Ya hemos visto algunos operativos de salud pública, pero esto debe dársele continuidad y hacerse aún más extenso, porque recuerden también que muchas veces los medios de comunicación tienen también un alcance, ¿no? Y muchas veces estas personas que están en estas situaciones de vulnerabilidad no necesariamente tienen luz, tienen internet, tienen radio, tienen televisión. Entonces hay que ir casa por casa, hay que educar y hay que disponerle también, por ejemplo, del cloro, de enseñarle las medidas básicas para la prevención y a dónde acudir, que es el puesto de salud más cercano, una unidad de atención primaria sobre todo, en caso de que presentasen síntomas. Los primeros síntomas, doctora, ¿cómo se pueden determinar por si acaso alguien nos está escuchando y dice, pero espérate, mi vecino, mi sobrino, mi hijo, esto está presentando esto? Bueno, lo principal es la diarrea. Realmente el cólera no suele producir fiebre, no suele producir dolor abdominal, es muy poco frecuente. La manifestación principal del cólera es la diarrea, pero pocas enfermedades deshidratan tan rápido como el cólera, porque puede producir realmente una diarrea abundante. Entonces en la diarrea se pierde mucha agua, se pierde muchos electrolitos, sodio, bicarbonato, potasio. Entonces las complicaciones que se pueden ver en el cólera son asociadas precisamente a la deshidratación y a la pérdida de electrolitos. Entonces ya esas otras manifestaciones que pueden ocurrir, como disminución de la diuresis, o sea, de la producción de orina, las manos se arrugan, todo eso es por la deshidratación. Y esas deposiciones tienen un color particular, alguna forma que uno pueda... Y alguna cantidad determinada también. Sí, claro. Se puede producir hasta 1 litro de deposición en cada deposición. O sea, claro, eso va a variar. Hay gente que va a tener una diarrea más moderada, pero se describe hasta 1 litro en cada deposición. Puede ocurrir. Por eso ¿Y con qué frecuencia, doctora, se depone? Muy rápidamente. Y la frecuencia es variable, pero hay personas que, por ejemplo, presentan de 8 a 24 movimientos intestinales por día. O sea que pueden tener una deshidratación muy importante. Otra cosa es que el cólera no suele producir fiebre. Es decir, si usted tiene un paciente con diarrea y fiebre, primero hay que pensar en otras condiciones como Campylobacter, como Salmonella, como también enfermedades virales asociadas a diarrea o virus intestinales, porque no es común que haya fiebre en el cólera. La diarrea, lo que se describe clásicamente es una diarrea como agua de arroz y con un olor a pescado, pero no siempre es así. O sea, no podemos decir que porque la diarrea no tenga esa consistencia de agua de arroz y olor a pescado no es cólera. ¿De acuerdo? O sea, esas son las manifestaciones clásicas descritas, pero muchos pacientes con cólera no necesariamente presentan esa característica, por tanto eso no es determinante si no aparece. Si aparece es muy indicativo de cólera, pero si no aparece no descarta. Doctora, es bueno hacer una observación, como es en la Sursa, se supone que la enfermedad está en el agua del río. Y entonces claro, más y piensa en los peces, piensa en todas las cosas que la gente hace en el río. Exacto. Pero además se venden peces que se pescan en ese río. Se bañan en esa agua contaminada, incluso los niños. Los niños ahora, estos padres deben evitar que sus niños se bañen en esas aguas contaminadas, porque podrían tragar agua, el cólera no se transmite a través de la piel, pero ciertamente que unas manos contaminadas o si tragan agua se puede perfectamente contaminar. Doctora, pero se venden pescados que se pescan en ese río. Claro, y si están mal cocidos, o sea, si están bien cocidos, pues, pero si están mal cocidos, por supuesto que también puede ser una fuente de contaminación. Doctora, ya para finalizar, estamos conversando con la doctora Clevi Pérez, presidenta de la Sociedad de Infectología, y ya para finalizar,
el cólera no está en el aire, como algunas enfermedades que se contagian de forma aérea. La teoría miasmática terminó en el siglo XIX. Sí. Porque todavía hay mucha gente que anda con todas las teorías conspirativas del mundo. Tú sabes que eso es muy interesante, porque eso era lo que pensaban en el siglo XIX, sobre todo antes del inicio de la sexta pandemia de cólera. Ajá. Eso era lo que ellos pensaban, que venían desde la India en unos miasmas en el aire y todo eso, pero no, lo que lo llevaron fueron al Reino Unido, fueron los marineros ingleses, pues producto de la colonización del Reino Unido a la India, enfermedad que estaba limitada al Río Grande y sobre todo básicamente países como la India. Claro, y definitivamente hay que tocar algún producto que tenga contaminado y llevarlo a la boca. Entonces esa es la primera forma. Alimentos contaminados, es decir, una transmisión oral fecal. Bueno, doctora, muchísimas gracias. La presidenta de la Sociedad de Infectología, la doctora Clevi Pérez, nos ha dado una explicación excelente de lo que tenemos que conocer. A limpiarnos las manos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y a limpiar la superficie. Gracias a ustedes. Gracias, doctora. Y a limpiar la superficie. Mira, el pero cloro. tú sabes que da mucha lástima lo que voy a decir, pero es una realidad. La Sursa y sus barrios aledaños está llena de ciudadanos haitianos. De hecho, Capotillo y toda esa zona, ahora mismo uno puede decir casi que son más los haitianos que los dominicanos. La pregunta es si estará... Sobre todo en la 42 abajo, después que tú empiezas los escalones. Mientras más se acerca al río. La pregunta es... el túnel nada, cuando a los escalones que suben para el Simón Bolívar, que es donde tú llegas a la Sursa, toda esa zona que conecta con el río, eso es. Exactamente, toda esa zona está llena de ciudadanos haitianos y recordemos que el cólera, decía la doctora, llegó en el 2012. Esas casas prácticamente en esa área están dentro del río donde tú señalas. Exacto, y entonces seguro, puede ser, porque el cólera en estos últimos tiempos nos vino de Haití, recuerden. Sí, la doctora lo aclaraba. En octubre pasado. Recuerda cómo llegó a Haití. Sí, pero hasta ese momento teníamos 100 años sin cólera, dice la doctora. En octubre pasado, octubre, septiembre, acuérdense del caso en Higüey que se detectó, el primer caso sospechoso de una ciudadana haitiana. Van 12 hasta el momento, contabilizando ese que tú mencionas, que fue una ciudadana haitiana en el municipio de Higüey. En ese momento. Y que tuvo que ser confinada. En ese momento hablábamos de que incluso pudieran estar mal contados o estarían mal contados en ese tiempo, porque era muy curioso que desde Haití fuera en Higüey, en la última punta de la isla, que se detectara el primer se hizo ese rastreo de ruta. Pero claro. no es pecaminoso decir que vino desde Haití, porque recuérdate también que el municipio de Higüey está lleno de ciudadanos haitianos que van a la zona a trabajar construcción. Lo que te digo es ese recorrido que hizo ese trayecto. Pero ese recorrido, si no fue al baño y no se ensució las manos. Es que ese recorrido tú lo estás viendo como si fuera una persona. El recorrido de la interacción de varios humanos, a lo que se refiere esa hipótesis. De hecho, parte de lo que creo que los mismos infectólogos hablaron en su momento, fue precisamente que era muy improbable que no hubiera casos entre la frontera e Higüey. Claro. De hecho, nosotros estaríamos como geográficamente en un punto medio entre la frontera e Higüey, el Distrito Nacional. Claro. Pero hay que decir que, independientemente de todo eso, que es un gran dato que tú arrojas para muchos de nosotros, Albanelli, el Estado debe entrar en acción rápidamente. Pero lo que digo es, como ya lo hicieron desde ayer, entraron, está intervenida la zona, dando agua, cloro, pero lo que quiero decir es que eso puede durar mucho tiempo. Entonces, son buenas las observaciones que hace la doctora. Desde que usted se identifique que tiene diarrea, tome las medidas del lugar, vaya al médico, que lo hidraten, que le den su medicamento. Pero eso puede durar mucho y mucha gente se puede contagiar de cólera en la zona. Sí, porque no es un virus, es una bacteria. Además, el río es un ente multiplicador. Exactamente. Y otra cosa, no se automedique, porque aquí somos especialistas en, hay una diarreíta, dale tal cosa, vaya al médico.
Ustedes tienen esa zona, por ejemplo, de Capotillo, que yo siempre lo he dicho, es una de las zonas que más centro de salud tiene y más escuelas tiene. O sea, que eso del Es decir, que el té no de hay papa, té de excusa. cena, Sí, esas pero- cosas. No hay excusa para no ir al médico. pero recuerda La gente también, inventa Mocoso mucho. Cuello, el Luis Eduardo Aybar. Recuerda los también- centros Pro Claudio. Familia, los centros médicos privados. la clínica del doctor Van der Linder, Van el der propio Linder. Antonito que está actuando muy Exacto. cerca por ahí. Pero recuerda también que ¿Y nosotros... Van der Linder héroe. existe todavía? Sí. ¿Qué? Sí, recuerden Oh. también que nosotros que estamos hablándole a una comunidad que desgraciadamente la que le está afectada ahora mismo, desgraciadamente no está conectada con nosotros, no está conectada con los medios de comunicación. ¿Cómo Es así? que ¿Cómo óyelo así? a él. ¿Cómo Claro así? que sí. No, la mayoría de la gente que No, vive por ahí, no, la mayoría de la gente que vive ¿Qué es por lo ahí, que hace esa gente? Te equivocaste, Esa gente- tú tienes celular y tienes televisión. La mayoría- No, pero párate en el puente para que tú veas toda la parabolita de una empresa de telecomunicaciones, oye. la mayoría de la gente que está en Oye, esas Dircia, ¿cómo lo condiciones, discrimina? Y ellos Mira. no tienen acceso a internet. La No, ma- es lo ni que a la está radio. diciendo, no. No es lo- apoye, Nereida, no apoye. La mayoría de la Déjenme gente- mediar, déjenme Apoyadora. mediar. Él lo que está diciendo es que la doctora Clevi Pérez nos comentó que hay Sí, que ir puerta a puerta puerta. por puerta. Sí, A igual esa- que el ahí que voy a dengue. caer. El dengue. Porque definitivamente estos mensajes son alerta para nosotros los que tenemos cierto orden. Los adinerados. No cierto Orden, orden. Samuel. Cierto orden. Ok. No dinero, porque la higiene no tiene que ver con la pobreza. La higiene tiene que ver con un asunto de cultura y de formación Ok. y de intención. Así. O sea, ¿tú sabes cuánto cuesta un potecito de cloro? ¿Tú sabes cuánto cuesta un galón de cloro? 75 pesos. Sí, Es eso así, es verdad. es así. Entonces- Y el cloro no es más que sal trabajada químicamente. Entonces, aunque tiene sus efectos secundarios, ahora mismo es se un producto de necesita. necesidad Claro. que ustedes tienen que utilizar y que nosotros tenemos que aprender a traer de nuevo a la casa. Eso es Aprobado, cierto. magistrado. Esto es el plato Muy del día. cierto.